Todo comenzó la noche en que la empresa de mi esposa organizó una fiesta elegante en un salón cerca del puerto. Era un evento anual, de esos donde todo el mundo intenta aparentar más de lo que realmente tiene y donde las sonrisas se estiran hasta el cansancio. Yo no quería ir, estaba agotado por el trabajo, pero ella insistió con una ansiedad que me pareció extraña. Se pasó horas preparándose, cambiando de vestido, de zapatos, de peinado, como si quisiera impresionar a alguien más que a mí. Cuando por fin bajó las escaleras, con un vestido dorado que le abrazaba la cintura y caía en ondas suaves hasta los tobillos, me quedé mirándola sin palabras. No porque estuviera hermosa, aunque lo estaba, sino porque había algo en su mirada que no lograba descifrar. Una mezcla de nervios, expectativa y una pizca de miedo. Llegamos a la fiesta casi a las 9, cuando el ambiente ya estaba lo suficientemente cargado de risas, música y copas medio vacías. Me soltó la mano apenas cruzamos la puerta, como si le quemara, y se dirigió directamente hacia un círculo de compañeros donde yo no conocía a nadie. Me quedé atrás un momento, observándola. Se movía con una energía distinta, como si de pronto hubiera recuperado una versión de sí misma que yo no había visto en años. Saludaba, reía, tocaba el brazo de alguien, inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Yo la seguía a distancia, sintiendo una incomodidad que no sabía nombrar. Cuando por fin se acercó a mí, fue solo para decirme, en voz baja y seca, que no hiciera escenas. No entendía a qué se refería, pero la dejé tranquila. Me acerqué a la barra y pedí un whisky, intentando relajarme. Había pasado solo un minuto cuando escuché su risa otra vez, más fuerte que antes. Giré la cabeza y la vi conversando con un hombre que jamás había visto, alto, impecablemente vestido, con ese tipo de presencia que hace que todos alrededor parezcan menos importantes. Ella le sonreía como hacía tiempo no me sonreía a mí. Me acerqué lentamente, sin querer mostrar mi inseguridad. Cuando llegué a su lado y puse suavemente mi mano en su espalda, ella se sobresaltó como si la hubiera picado un insecto venenoso. Giró hacia mí con los ojos desorbitados y, para sorpresa de todos los que estaban cerca, soltó el grito que jamás pensé escuchar de su boca. «No me toques». El silencio cayó sobre el grupo en un instante. El hombre alto arqueó una ceja, como si acabara de presenciar algo incómodo, y dio un paso atrás. Mi esposa respiraba rápido, mirándome como si yo fuera una amenaza. Yo solo había tocado su espalda. Nada más. Traté de hablar, de preguntarle qué pasaba, pero ella se alejó rápidamente, casi corriendo por la pista de baile, dejando atrás un rastro de miradas curiosas y cuchicheos. La vergüenza quemó mis mejillas y me quedé quieto, sin saber si seguirla o desaparecer del lugar. El hombre alto se inclinó levemente hacia mí y susurró algo que me hizo apretar los puños. «Quizá deberías darle espacio». Su tono era condescendiente, casi paternal, como quien le aconseja a un niño sobre cómo comportarse. Me alejé sin responder. Prefería guardarme las palabras antes que armar una escena en público. Pero lo que sí quería era saber qué diablos estaba pasando. Cuando encontré a mi esposa en el baño, estaba apoyada en el lavabo, respirando de forma irregular. No estaba llorando, pero tenía los ojos brillantes, como si estuviera al borde de hacerlo. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué despacio, temiendo que volviera a reaccionar como antes. «¿Qué fue eso?», pregunté, intentando mantener mi voz calmada. Ella evitó mi mirada durante varios segundos, como si estuviera decidiendo entre decirme la verdad o inventar algo rápido. «No sé», me sobresalté, murmuró al fin. «Estabas demasiado encima. Te toqué la espalda. Nada más». «No quiero hablar aquí», susurró. Y antes de que pudiera responder, salió del baño y regresó a la fiesta como si nada hubiera pasado. Yo me quedé unos segundos mirando el reflejo de mi propia incomodidad en el espejo. Algo estaba muy mal. Y no sabía si quería descubrirlo. La fiesta terminó a las 2 de la madrugada. Ella decidió irse antes, pero insistió en que nos quedáramos hasta el final porque así correspondía a su posición. No entendí esa frase entonces. Solo asentí. En el auto, de camino a casa, no dijo una sola palabra. Miraba por la ventana, con el maquillaje un poco corrido en las esquinas de los ojos. Traté de hablarle varias veces, pero cada una de mis preguntas se estrellaba contra un muro de silencio.
Cuando llegamos, se fue directamente a la habitación y se metió en la cama sin quitarse el vestido. Yo me quedé en la sala, dando vueltas una y otra vez, intentando reconstruir la noche. A las 4 de la mañana, finalmente me dormí en el sofá. La mañana siguiente comenzó con un golpe seco en la puerta. Era un mensajero con un sobreoficial dirigido a mi esposa. Lo tomé y lo dejé sobre la mesa. Poco después, ella bajó las escaleras, con el cabello recogido en un moño perfecto y una expresión de seguridad absoluta, como si la mujer de la noche anterior nunca hubiera existido. ¿Dormiste aquí?, preguntó sin rastro de culpa. Tú te dormiste sin hablar conmigo. Encogió los hombros, abrió el sobre y comenzó a leer. Vi cómo sus labios dibujaban una media sonrisa. Una sonrisa que no compartió conmigo. ¿Qué es eso?, pregunté. Nada importante, respondió, doblando el papel y metiéndolo en su bolso. Cosas del trabajo. Entonces sonó su teléfono. Contestó al instante, con una voz suave, casi profesional. Tuve la clara sensación de que estaba hablando con el mismo hombre de la fiesta. No tenía pruebas, pero su tono era demasiado íntimo. Sí, lo recibí, dijo ella. Todo está bajo control. Nos vemos en un rato. Me miró después como si estuviera calculando algo. Se acercó a mí, con un aire de calma que contrastaba con mi creciente inquietud. Voy a salir un momento. No tardes en alistarte, tenemos cosas que resolver. ¿Qué cosas? Ya lo sabrás. Y se fue sin más. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa como un presagio. Me quedé solo con una sensación desagradable en el estómago. Revisé la sala buscando alguna pista sobre ese papel que había recibido, pero no había nada. Después subí a la habitación, el vestido dorado seguía sobre la cama, arrugado, con una pequeña mancha de vino en el lateral. No pude evitar pensar que la noche anterior había ocurrido algo entre ella y ese hombre. Algo que todavía no sabía. Me duché y me vestí, esperando que regresara. Lo hizo una hora después, con una sonrisa que me puso más nervioso que cualquier discusión. Tenemos que ir al banco, dijo. ¿Para qué? Confía en mí. Va a ser un gran día. No era la primera vez que decía esas palabras, pero nunca me habían sonado tan inquietantes. Condujo ella hasta la sucursal como si supiera exactamente qué iba a pasar. Entramos, y uno de los gerentes nos recibió casi con demasiada amabilidad. Señora Valdés, pase por aquí, dijo. ¿Señora Valdés? Mi esposa no era cliente del banco desde hacía meses, habíamos cambiado de entidad. Pero parecía que ella tenía cuentas que yo desconocía. Nos llevaron a una oficina privada. Mi esposa se sentó con elegancia y cruzó las piernas. Yo permanecí de pie, incómodo, sintiéndome como un invitado en mi propia vida. Aquí están todos los documentos, dijo el gerente, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Ella la abrió con una tranquilidad insultante y comenzó a firmar página tras página. Yo me acerqué, intentando ver algo, pero ella colocó la mano sobre una parte del documento, como si quisiera ocultarla. ¿Qué estás haciendo?, pregunté finalmente. Ordenando asuntos, respondió sin levantar la vista. ¿Qué asuntos? Los míos. El gerente miró hacia otro lado, fingiendo no escuchar. Me senté frente a ella, sintiendo como mi paciencia se rompía. Explícame. Ella no dejó de firmar, pero su voz salió tan calmada que me provocó un escalofrío. Ayer lo decidí todo. Y esta mañana se confirmó. No necesito tu aprobación. ¿Decidiste qué? Ella levantó la vista, y en sus ojos había algo parecido al triunfo. Que a partir de hoy, yo controlo todo. No entendí. ¿Todo qué? Ella sonrió suavemente, una sonrisa que no me dedicaba a mí, sino a sí misma. Las cuentas. La casa. La empresa. Todo lo que importa. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo?, pregunté, sin creerlo. Firmaste hace meses un poder general, me recordó. Dijiste que era temporal. Y ayer, después de la fiesta, recibí la confirmación de que finalmente se ejecutó. A la mañana siguiente, conseguí todo.
mi boca. El gerente cerró discretamente la carpeta, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi presencia en esa oficina. Mi esposa se levantó con una serenidad casi arrogante, y yo la seguí sin saber si debía protestar, gritar o simplemente aceptar que mi mundo acababa de desmoronarse en cuestión de minutos. Ella caminó hacia la salida del banco con pasos firmes, como si nada pudiera tocarla. Yo me quedé atrás, sintiendo que todo era una especie de sueño extraño del que en cualquier momento despertaría. Pero no desperté. Lo que me esperaba fuera del banco era todavía peor. Apenas salimos, la vi sacar su teléfono con la misma rapidez con la que un abogado presenta las pruebas finales en un juicio. Llamó a alguien y dijo: «Listo. Ya está hecho». Su tono era suave, íntimo, como si solo dos personas en el mundo compartieran un secreto enorme. Y yo no era una de ellas. Sintiendo mi mirada sobre ella, guardó el teléfono y se giró con una sonrisa casi amable. «Vamos a casa. Hay mucho que organizar». Quise preguntarle qué significaba eso, pero la tensión en sus ojos me hizo callar. En el camino, fui incapaz de apartar la vista de ella. Era como si la mujer con la que me había casado, la que reía conmigo, la que me abrazaba cuando yo llegaba cansado, hubiera desaparecido para siempre. En su lugar había una persona que no conocía, fría, calculadora, segura de sí misma hasta un extremo inquietante. Al llegar a casa, ella no perdió ni un segundo. Se dirigió al despacho, abrió el ordenador y comenzó a revisar documentos, hacer llamadas, enviar correos. Yo la observaba desde el umbral de la puerta, sin atreverme a entrar. En un momento, levantó la vista y dijo: «¿Vas a quedarte ahí todo el día o vas a hacer algo útil?» «¿Útil?», pregunté, sintiéndome un visitante accidental en mi propia casa. «Sí. Quiero que prepares tus cosas del estudio. Ese espacio lo necesito». «¿Para qué?». «Para trabajar». «Pero ese es mi estudio». «Era», dijo ella, seca. «Ahora será mi oficina. Voy a dirigir la empresa desde casa hasta que todo esté completamente bajo mi control». La palabra control volvió a caer sobre mí como un martillo. Entonces lo entendí, esto no había sido una simple decisión impulsiva. Ella lo había planeado. Y no desde ayer. Desde hacía meses. O tal vez años. «¿Quién es él?», pregunté finalmente. Ella detuvo la escritura un segundo, pero no levantó la vista. «¿De qué hablas?». «El hombre de la fiesta. El que estaba contigo cuando gritaste, no me toques. Sé que lo conoces. Sé que tiene algo que ver con esto». Ella apoyó los codos en el escritorio, entrelazó los dedos y me miró con una calma peligrosa. «Él cree en mí. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho». «Eso no es cierto». «No». Alzó una ceja. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste mis ideas? ¿Qué me preguntaste qué quería hacer con mi vida? Tú siempre estabas cansado, ocupado, distante. Yo también me cansé. Y por eso decidí que ya no iba a depender de ti». Quise replicar, pero las palabras se negaron a salir. Ella continuó como si nada. «Además, él me ayudó a conseguir lo que necesitaba. Me orientó. Me apoyó en cada paso. Él sí vio mi potencial». Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era solo la posible infidelidad. No era solo lo que había hecho con mis bienes. Era la frialdad con la que lo decía. Como si yo hubiera sido un obstáculo más en su camino hacia una versión de sí misma que yo no había sabido ver. Me fui al estudio y comencé a guardar mis cosas en cajas sin entender cómo había llegado a ese punto. Cada libro, cada cuaderno, cada boceto me parecía parte de una vida ajena, una vida que ya no me pertenecía. Mientras guardaba mis herramientas, escuché su risa desde el despacho. Una risa corta, casi coqueta. Estaba hablando por teléfono otra vez. «Sí, avanzamos más rápido de lo que pensábamos», decía. «Mañana comenzamos con la transferencia final». Mi corazón se aceleró. Transferencia final. ¿Qué más podía quedarme por perder? Me acerqué a la puerta, intentando escuchar sin ser visto, pero la tabla en el piso crujió y ella de inmediato cortó la llamada. «¿Necesitas algo?», preguntó,
mirándome con una expresión entre impaciencia y desconfianza. Quiero que me digas la verdad. Ya te la dije. ¿Vas a dejarme? Pregunté al fin. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando la pregunta. Dependerá de ti, respondió. ¿De mí? Sí. De cómo te comportes. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso? Que si colaboras, esta transición será pacífica. Si te resistes, bueno, sabes que tengo la capacidad de hacerlo sin ti. Algo dentro de mí ardió. Era humillación. Era rabia contenida durante años. Era dolor, puro y agudo. Tú no eras así, dije. Tú tampoco, respondió, como si fuera una simple observación. El resto del día pasó en silencio. Ella trabajaba sin parar. Yo recogía mis cosas en un estado de aturdimiento. Volvimos a cruzarnos solo en la cena, pero ella no se sentó a comer. Tomó un vaso de agua y siguió de largo, como si fuera una invitada temporal en mi vida. Esa noche no pude dormir. La oí caminar por el pasillo, hablar por teléfono, abrir y cerrar cajones. Todo era parte de un plan que yo desconocía. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché que salía por la puerta principal. Miré por la ventana y la vi subirse al coche de él. El hombre de la fiesta. Lo reconocí por la figura. Ella se inclinó hacia él, dijo algo y entraron en el auto. Se fueron. El silencio después de eso fue ensordecedor. No sé cuánto tiempo estuve de pie, mirando la calle vacía. Imaginando qué hablaban, qué hacían, qué vida estaba construyendo sin mí. Y lo peor, cuánto tiempo llevaba haciéndolo. La mañana siguiente ella regresó como si todo fuera normal. Pero traía algo en la mano, otro documento. Esto es lo último, dijo. Lo dejó sobre la mesa. Era un contrato de separación de bienes. A mi favor, curiosamente. Ella renunciaba a parte de lo que había tomado. No todo, pero sí lo suficiente para que yo no quedara en la calle. ¿Por qué? Pregunté. Porque no quiero destruirte, respondió, mirándome con una mezcla de cansancio y compasión. Solo quiero ser libre. Leí el documento. Podía pelear, podía exigir explicaciones, podía arrastrar todo a un proceso largo y doloroso. Pero cuando levanté la vista y la miré a los ojos, ya no vi a mi esposa. Vi a una mujer que llevaba meses, quizás años, sintiéndose atrapada. Vi a alguien que había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. ¿Es él? Pregunté de nuevo, casi en un susurro. Ella tardó más de lo necesario en responder. Es alguien que me apoya, dijo finalmente. Eso bastó para que yo entendiera lo que no quería escuchar. Firmé el documento. Ella lo tomó, lo guardó y asintió una sola vez, como si fuera un trato conseguido. Esa fue nuestra última conversación larga. Durante las semanas siguientes, la casa cambió. El despacho se transformó en su oficina. Mis cosas desaparecieron de los estantes. Su mundo creció. El mío se redujo. Nos cruzábamos a veces en el pasillo, como dos desconocidos que comparten un techo por obligación y no por elección. Una tarde, mientras yo terminaba de empacar mis últimas pertenencias para mudarme, ella se acercó por detrás. Su voz fue suave, casi humana otra vez. No quise hacerte daño, dijo. Lo sé, respondí. Pero igual lo hiciste. Ella asintió, como si aceptara una verdad inevitable. Miró alrededor y luego dijo. Gracias por no hacer esto más difícil. Espero que valga la pena, murmuré. Ella no respondió. Salí de la casa sin mirar atrás. Podría haberme quedado, podría haber peleado, pero entendí que aferrarme solo prolongaría un dolor que ya no tenía sentido. Ella había conseguido todo lo que quería a la mañana siguiente de aquella fiesta, incluso su libertad. Y yo, aunque destrozado, había recuperado algo también, la posibilidad de empezar de nuevo sin vivir bajo la sombra de alguien que ya no me amaba.